Mujeres y su palabra, muchas bendiciones. Soy Ariani Sojo y doy gloria a Dios por un día más que nos permite el Señor reunirnos alrededor de su palabra. Un día más que nos permite disfrutar de poder escudriñar las escrituras. Hoy vamos a leer el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15. Ya vamos a ver en escena a un personaje que yo sé que muchas conocen, un personaje del cual han hecho películas, han escrito libros, está en todos los sermones de pastores y de predicadores alrededor del mundo. Y este hombre es Sansón. Hoy vamos a ver su historia, un poco de su historia, su nacimiento, su matrimonio y un poquito más de lo que él hizo. Pero antes de comenzar con las lecturas del capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 del libro de Jueces, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gloria y te doy honra en este nuevo día que nos das. Yo glorifico tu nombre y te doy gracias, Señor, por cada mujer que se ha vuelto en una columna, en un pilar fundamental en sus hogares, Señor, porque se ha convertido en esa mujer sabia que ha comenzado a edificar la casa a través de la palabra. Yo te doy gracias por cada una de ellas. Yo te pido que las fortalezcas, que las levantes, que les hables directamente al corazón, que esta palabra penetre hasta las coyunturas, hasta lo más profundo del alma, del espíritu, de la mente, Señor, y comience a hacer una cirugía a corazón abierto. Comience a sacar todo aquello, Señor, que no debe estar ahí, que es tropiezo, para que tú obres en ellas de una forma extraordinaria. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el capítulo 13 que tiene como título Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndolo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y aquel ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable?
Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubieran anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Amén. Bueno, algunos de los líderes y voceros de Dios más prominentes fueron concebidos en vientre aparentemente estériles. Cuando nacía un varón que protagonizaría el plan divino, el reproche por la falta de hijos se transformaba en un testimonio que glorificaba a Dios. El Señor llamó a Sansón para que liberara a Israel de 40 años de opresión. ¿De opresión de cuál pueblo? Bueno, de los filisteos. Israel había entrado en otra fase de culto idólatra, como el que se describe en el capítulo 10. El Señor usó a los filisteos para castigar a Israel. A diferencia de los otros relatos sobre la apostasía de Israel, no hay indicios de arrepentimiento israelita antes de que Dios levantara a Sansón como un libertador, a menos que el clamor del pueblo reconocido en el capítulo 10, versículo 10, se aplique al periodo de opresión filistea, pero no deja entender eso. Los filisteos arribaron a Canaán en la época de la invasión de los pueblos del mar, alrededor del 1200 a.C. Los israelitas aceptaron su dominación hasta el periodo de Samuel. Los filisteos vivían en el occidental de Canaán, a lo largo de la costa mediterránea. Desde la época de Sansón hasta la de David, Filistea era la fuerza enemiga más importante en la tierra y constante amenaza para Israel. Los filisteos eran guerreros crueles. Aventajaban a Israel en número, lo aventajaban en pericia, en táctica y en tecnología. Estos hombres conocían el secreto de la fabricación de las armas de hierro, pero nada de eso importaba cuando Dios era el que peleaba por Israel. De nuevo, empezó el ciclo de pecado, juicio y arrepentimiento. Los israelitas no se habrían vuelto a Dios si el sufrimiento, la opresión y la muerte no los hubiera afectado. Dios no causó este sufrimiento, sino que fue el resultado de lo que el pueblo, al hacer caso omiso a Dios como su juez y como su gobernante. Yo te pregunto, mujer, ¿qué necesidad tiene usted para seguir a Dios? ¿Qué necesita usted para seguir a Dios? Las advertencias en la palabra de Dios son claras. Si seguimos endureciendo nuestros corazones, mujeres, hacia Dios, empezaremos el mismo destino que tuvo Israel. Vemos a Sorá, que era una ciudad situada en las llanuras de Judá, asignada a la tribu de Dan. Fue el punto de partida de los danitas cuando emigraron hacia el norte. Era estéril. La esterilidad en una mujer israelita era una desgracia, era una maldición. Vemos cómo habla de el voto nazareo. Y es que el voto nazareo apartaba a la persona para el servicio al Señor. Y por lo general era temporal. Sin embargo, en el caso de Sansón sería de por vida. Este voto exigía que se evitaran 3 cosas: beber vino, cortarse el cabello y tener contacto con personas muertas. El voto nazareo era un voto que se hacía voluntariamente. Quien hacía el voto se consagraba, dedicaba y apartaba para Jehová. El voto implicaba restricciones personales específicas indicadas
por la repetición de pronombres personales. Eso lo leímos en el libro de Números en el capítulo 6. Otro punto importante del voto nazareo es que tenía un propósito sagrado. La persona se consagraba a Jehová y durante el tiempo de la consagración era santo para Jehová. El voto, al final del voto se presentaba una ofrenda y un sacrificio a Jehová. Punto 3 de este voto nazareo es que era simbólico. El voto exigía abstinencia del fruto de la vid. El voto prohibía cortarse el cabello a menos que se hubiera contaminado, y el voto exigía mantenerse alejado de los cadáveres. Vean estas cosas importantes. Otro punto importante es que el voto era temporal. El voto estaba en vigencia durante un tiempo establecido. Las ofrendas y los sacrificios se prescribían para marcar el final del tiempo de la consagración, y una vez cumplido el voto, sus restricciones personales quedaban sin efecto. La escritura incluye los relatos de los siguientes hombres cuyo voto nazareo constituyó un compromiso de por vida con el Señor. El primero fue Sansón, otro fue Samuel y posiblemente Juan el Bautista, Pablo, y hay 4 cristianos anónimos en Hechos capítulo 21 versículos del 23 al 24. Hicieron voto nazareo. Jesús no era nazareo, y eso queda claro en Mateo capítulo 11. Sansón entonces se le pidió que hiciera el voto nazareo, y este voto exigía que fuera de por vida. Quiere decir que él tenía que cumplir con estos 4 puntos por siempre. Estaba difícil, ¿verdad? Pero así era lo que debía hacer. Los padres de Sansón hicieron el voto por él. A veces el nazareato era temporal, como ya les dije, pero en el caso de Sansón fue de por vida. Como nazareo, Sansón no podía cortarse el pelo, ni tocar el cadáver, ni beber nada que tuviera alcohol. Y aunque Sansón a menudo usó un juicio deficiente, y vamos a leer más adelante cómo él a menudo usó un juicio deficiente y pecó terriblemente, logró mucho cuando determinó consagrarse al Señor. Y en ese sentido era como la nación de Israel. Mientras los israelitas se mantenían separados por Dios, separados para Dios, la nación prosperaba. Sin embargo, cuando cayeron en un terrible pecado, cuando se olvidaron de él, las cosas empeoraban. Sansón no obró como los jueces anteriores solían hacerlo, reuniendo ejército y yendo a la batalla. Su proceder para la liberación fue más bien un acto de intervención individual. Vamos a leer ahora el capítulo 14. Bueno, antes de continuar con el 14, quiero destacar a la madre de Sansón, la esposa de Manoa, que se le dijo que su hijo comenzará la liberación de Israel de la opresión filistea. Vemos cómo Dios usó a esta mujer, y vemos cómo se destaca que era estéril. A ella, a la mujer, se le apareció el ángel de Jehová y le anunció que iba a dar a luz un hijo. A ella se le anunció que iba a ser nazareo, que iba a ser el libertador de Israel. Vemos cómo la madre de Sansón tomó decisiones piadosas, y lamentablemente vamos a ver más adelante su discernimiento espiritual no garantizó que su hijo adulto siguiera su ejemplo. Y es que no fue sino hasta los días de David que la oposición filistea se aplastó por completo. La parte que tuvo Sansón al someter a los filisteos fue solo un comienzo. No por eso menos importante, era la tarea que Dios le encargó que hiciera. Y aquí hay algo que tenemos que aprender, es que debemos de ser fieles al seguir a Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos, porque quizás usted va a iniciar un trabajo importante que otras generaciones van a terminar. Las otras generaciones van a culminar. Vemos cómo se le apareció el ángel de Jehová. Los ángeles se aparecen en distintas formas, de distintas maneras, dependiendo del lugar que ocupan en la creación. Y eso va a depender del tipo de ángel. Por ejemplo, Gabriel, el ángel mensajero de Dios,
se dice que tiene apariencia humana. Sabemos que los querubines son hermosos, pero son exóticos, son cubiertos de joyas preciosas. Los querubines tienen 4 alas, mientras que los serafines tienen 6 alas, 2 para cubrir el rostro, 2 para cubrir los pies y dos para volar. Entonces vemos cómo hay diferentes jerarquías respecto a los ángeles y diferente apariencia según cómo son. Amén. Bueno, impresionante cómo aprendemos de esto y es que vemos cómo el ángel también mantiene su nombre en secreto, y es que en esos días se creía que si alguien sabía el nombre de otro, conocería su carácter y la forma de controlarlo, y al no dar a conocer su nombre, el ángel impedía que Manoah pues quisiera conocerlo más profundo. Su nombre era un misterio más allá del entendimiento y era demasiado maravilloso para imaginarlo. Manoah pidió al ángel una respuesta que no hubiera entendido. Y a veces preguntamos algo a Dios y no recibimos la respuesta que quisiéramos. Esto no significa que Dios diga que no. A lo mejor es que preguntamos algo que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento o de aceptación en ese momento. Vemos cómo Manoah ofreció una ofrenda a Dios. Esta ofrenda fue vegetal, consistía en la flor de harina, aceite e incienso que se quemaba en el altar junto al holocausto, al cabrito. La ofrenda vegetal está descrita en Levítico 2. Se ofrecía como símbolo de honor, respeto y adoración a Dios. Debido a que la comida de los israelitas provenía de Dios, reconocían que le debían sus vidas a Él. Con esta ofrenda, Manoah manifestó su deseo de servir a Dios y demostró su respeto. El nombre de Sansón está relacionado con la palabra sol. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. El Señor comenzó a llenar a Sansón de su poder para que liberara a Israel. Este no fue un juez o un libertador que guió a los israelitas contra los filisteos, sino un luchador solitario cuyas heroicas hazañas detuvieron las invasiones filisteas y consecuentemente ayudaron a la causa de su pueblo. La tribu de Sansón era Dan. Continuó su peregrinar en la tierra heredada, la cual aún no había conquistado. Tal vez creció con los anhelos de que su tribu guerrera terminara de poseer el territorio de forma permanente y se estableciera ahí. Así que sus visitas a los campamentos del ejército de la tribu lo perturbaban y el Espíritu de Dios comenzó a prepararlo para su papel de juez y líder contra los filisteos. Tal vez haya cosas, mujeres, que inquietan nuestro corazón. A lo mejor es evidencia de que los campos donde Dios quiere usarte. Y es que Dios emplea una gran variedad de medios para desarrollarnos y para prepararnos, cualidades heredadas, la influencia de la sociedad, del ambiente, experiencias personales. Todo eso nos prepara para cumplir con la asignación. Como sucedió con Sansón, esta preparación a menudo comienza mucho después de la adultez y debemos de ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, a las tareas que Dios nos ha preparado. Su pasado va a ser útil, más útil de lo que usted se imagina para cumplir con la asignación que Dios le ha dado en esta tierra. Sansón definitivamente va a ser un hombre con un potencial impresionante. Y son pocos los que han comenzado la vida con credenciales como las que venía Sansón. Nació como resultado del plan de Dios en la vida de Manoah y de su esposa. Sansón iba a hacer un gran trabajo para Dios. Se esperaba que comenzara a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Para ayudarlo a cumplir el plan, Dios lo dotó de una fuerza física impresionante. Y vamos a ver qué pasó con la vida de Sansón, porque desde su nacimiento fue dedicado a Dios. Y aunque muchas veces vamos a ver cómo él va a violar el voto y las leyes, cómo la sensualidad lo controló, cómo confió en la gente equivocada, utilizó neciamente sus dones y habilidades de su vida, vamos a aprender muchísimo. Muchísimo, porque la gran fuerza en muchos aspectos de la vida no compensa las debilidades en otros aspectos. La presencia de Dios no aplasta la voluntad de una persona. Dios puede utilizar gente de fe a pesar de sus errores. Y eso lo vamos a ver en este ejemplo. Vamos a leer ahora el capítulo 14.
que tiene como título Sansón y la mujer filistea Timnat. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándola en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón le dijo: yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: introduce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces si no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y yo te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió: si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos. Dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual le había tratado como su amigo. Bueno, no es una novela, no, es una historia bíblica. Es la historia de Sansón. Vemos cómo el joven se convirtió en un joven testarudo, empecinado en hacer su voluntad, lo que lo llevó a elegir mal respecto a muchas cosas, principalmente a las mujeres, y a tomar decisiones que violaban su voto nazareo. Recuerden todo lo que implicaba este voto.
Y es que las fantásticas demostraciones de fuerza física ofrecidas por Sansón comenzaron en la época de su matrimonio con la mujer filistea. Sansón parece haber violado su voto nazareo en esta lectura, por lo menos en 2 ocasiones. Tomó un panal de miel del cadáver de un león y organizó un banquete donde se bebía vino. Vemos cómo se menciona a Timnat. Bueno, Timnat era la ciudad que estaba probablemente situada en la frontera norte de Judá, cerca de Bet-Semes. Y él llega donde sus papás y les dice que le tomen por mujer. Y es que de las negociaciones matrimoniales se ocupaban normalmente los padres. Aparentemente los padres de Sansón participaron al inicio de este contrato matrimonial. Después Sansón se hizo cargo de los planes de boda. Los filisteos incircuncisos, los padres de Sansón utilizaron estas palabras en menoscabo de los filisteos, y aparentemente el único pueblo vecino de Israel que no se circuncidaba era este. De acuerdo con la ley, un israelita no podía casarse con un cananeo. Por lo tanto, los padres de Sansón estaban expresando su inconformidad. Pero Sansón insiste y les dice: porque ella me agrada. Significa literalmente porque le parece bien a mis ojos, porque me gusta. Y esta es una expresión similar que se traduce cada uno hacía lo que bien le parece. Y muchas razones los padres de Sansón se opusieron al casamiento con las filisteas. Primero, porque iba en contra de la ley de Dios, y encontramos un duro ejemplo de lo que pasó cuando los israelitas se casaron con paganos. Y número 2, los filisteos eran los más grandes enemigos de los israelitas. Casarse con una odiada filistea sería una desgracia para la familia de Sansón. Pero el padre de Sansón cedió ante la demanda de su hijo y permitió el casamiento aún cuando tenía el derecho de negarlo. Prefirió congraciarse con su hijo. Vemos en el versículo 4, dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Dios no aprobaba la decisión de Sansón de violar la ley, pero usó la circunstancia para llevar adelante sus propósitos y para demostrar su gloria. Recuerden que hay muchas cosas que vivimos consecuencias de nuestro pecado, pero todo eso Dios lo usa para él glorificarse. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Se refiere a la extraordinaria fuerza física que el Espíritu del Señor le dio. Al parecer a Sansón solamente lo afectó en el incremento de su fuerza física. Vemos cómo al tocar el cuerpo muerto, Sansón se contamina deliberadamente y viola uno de los principios claves de su voto nazareo. Además, deshonró y contaminó a sus padres al darles miel, sin contarles que había conseguido de una manera ceremonialmente impura, que no era lo que Dios le había pedido que hiciera. Vemos cómo se da todo un banquete. La costumbre en el antiguo Medio Oriente era celebrar un matrimonio festejando 7 días. Normalmente en estas fiestas se servía vino, que ello quiere decir que Sansón violó su voto por segunda vez. Organizó sin la cooperación de sus padres el banquete, el cual debía haberse celebrado normalmente en casa del novio, donde Sansón tendría invitados israelitas. En la actual sociedad árabe, este tipo de matrimonio lo prepara la familia de la novia, quien continúa viviendo en casa de su padre, mientras su esposo la visita periódicamente. Bueno, dice que ellos le vieron. Para ellos probablemente se refiere a la familia filistea. El vestido de lino eran vestimentas rectangulares que ponían y se usaban como un manto o una capa. Él dice que les daría 30 vestidos de fiesta. Se trataba de ropa para ocasiones especiales que los invitados podían vestir en una boda. Él les da el enigma, le dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días, mas al día 7 lo lograron. Si no hubieran amenazado a su esposa, no habría sabido el enigma. Pero vemos cómo
Sansón era débil ante las mujeres, y entonces él llega y cede ante el hablar de ella y le dice la respuesta. Vemos también la actitud errónea de esta mujer, porque ella tomó en serio la amenaza con mucha razón. Sin embargo, en vez de ceder ante ella, pudo haber acudido a su esposo para socorro. Para sacarle a Sansón la respuesta, la niña utilizó artimañas, manipulación. Y de esto debemos de cuidarnos nosotras mujeres, porque cuántas mujeres y hombres han manipulado a su cónyuge con estos mismos medios. Y Sansón cede ante la manipulación, ante el llanto y ante las palabras de que no la ama. Sansón, aunque tiene fuerza para partir un león vivo, no puede resistir al llanto de su mujer. Y en el último día del banquete le revela la respuesta, y ella a sus compatriotas. El enigma sugiere que Sansón tenía astucia, pero su debilidad para las mujeres lo convierte en un tonto como Eglón. La mujer lloró los 7 días del banquete, pero comenzó el 4º día. Tal vez los 7 días signifiquen el resto de los 7 días, o quizá la mujer comenzó a presionar a Sansón aún antes de recibir la amenaza. Y es que la expresión "los hijos de su pueblo" subraya que ella se identificó con su pueblo en vez de con su esposo. Los filisteos esperaron hasta el último momento, justo antes de que terminara el 7º día y Sansón consumara su matrimonio con su esposa, para anunciar la respuesta, para dar realce a su triunfo. Plasman su solución en contra del enigma poético semejante al de Sansón, con un paralelismo entre las niñas. ¿Qué cosa es más dulce que la miel y qué cosa es más fuerte que el león? Para tener la última palabra, Sansón responde con un poemita más. Vemos que están muy literarios estos hombres. Y les dice que sabe cómo obtuvieron la solución. Esta vez hay rima. En lugar del paralelismo entre las líneas, si no hubiera arado con mi vaquilla, no habría descubierto mi adivinanza. Sospechamos que arar con mi vaquilla era una expresión ofensiva. Lleno de poder divino, Sansón mata a 30 filisteos de Ascalón, una ciudad filistea a unos 20 kilómetros de Timnat, y paga su deuda con los vestidos de las víctimas. El contacto con los 30 cadáveres sería otra violación al nazareato, pero a través de los desvaríos de Sansón y su egoísmo, Jehová cumple su meta de comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Sansón regresó a su casa sin consumar su matrimonio. El descenso a territorio filisteo, seguido de su regreso, donde sube a la casa paterna y de nuevo enmarca esta sección sobre la lucha ocasionada por la boda. Vemos cómo la manipulación, y mujeres tenemos que ser libres de toda manipulación. La manipulación trae tragedia. La ocasión fue la necesidad de interpretar la adivinanza. Sansón comió miel del cadáver de un león que había matado en el camino. Siguió la costumbre de elaborar una adivinanza basada en los hechos. El motivo fue entretener a los participantes en la ceremonia de la boda por 7 días. El método que utilizó en la manipulación fue animar a la esposa para tomar la iniciativa. Ella lloraba durante 7 días, ella presionaba a Sansón. Y el resultado de la manipulación fue un desastre. Sansón se enojó con la esposa, Sansón mató a 30 hombres y Sansón abandonó a la esposa. Vemos todo lo que sucedió a raíz de la manipulación. Sansón definitivamente resultó ser un hombre testarudo, y aquí surge la pregunta para las que somos mamás: ¿cómo criamos a un hijo obstinado? Sansón fue un adulto egoísta, fue un adulto egocéntrico, y aunque estas características quizás no son consecuencia de su crianza, las madres de los niños obstinados deben ser advertidas, y en cierto sentido todos los niños tienen una voluntad fuerte. Todos quieren hacer las cosas a su manera, pero las técnicas sabias de crianza protegen el espíritu vulnerable de nuestros niños. ¿Qué tenemos que hacer? Formando su voluntad en lugar de aplastarla y dirigiendo el desarrollo de sus disciplinas espirituales. Y es que a menudo nosotras como madres y los padres en general de un niño obstinado reaccionamos con enojo, con frustración, y el enojo no es una motivación correcta para la disciplina.
El enojo puede causar con frecuencia un gran resentimiento y rebelión en nuestros hijos. Tenemos que ser madres sabios, tenemos que ser padres sabios. Tenemos que escuchar las amonestaciones de la palabra de Dios y entender que la crianza de un hijo requiere mucha oración, sabiduría y mujeres, energía también. Y esto solo lo logramos a través de someternos a la palabra de Dios. Vemos cómo la esposa de Sansón fue una esposa traidora. Su trasfondo era que era una mujer filistea. Con lágrimas y quejas manipuló a Sansón para que le diera la respuesta. Fue más leal a su pueblo filisteo que a su esposo y finalmente fue dada por esposo a otro hombre. ¿Qué lecciones aprendemos de esta mujer? Bueno, número 1, la manipulación. No podemos ser esposas manipuladoras, no podemos ser esposas traidoras. El matrimonio estaba condenado por las lealtades divididas, tanto del esposo como de la esposa. Ambos, Sansón y su esposa, fueron egocentristas. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas. Y en pie viñas y olivares, y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que sí habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con su gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Versículo 9. Sansón derrota a los filisteos en Leí. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron en sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años fue juez Sansón.
20 años fue juez Sansón para Israel. Bueno, vemos aquí cómo Sansón quiso recuperar lo que había perdido, lo que había dejado al huir. Llegó buscando a su mujer, llegó buscando a ella, pero dice que fue en los días de la siega de trigo. Esto ocurrió en mayo. El cabrito, este es el tipo de regalo que el esposo acostumbraba a traerle a una mujer a que está ligado por un vínculo como este cuando la visita. La respuesta que da Sansón en el versículo 11 nos relata la historia de este capítulo. Yo les he hecho como ellos me hicieron. Vemos cómo la venganza es un monstruo incontrolable. Cada acto vengativo trae otro. En uno es como un boomerang que no puede lanzarse sin que el lanzador pague el precio. El ciclo de la venganza solo puede detenerse con el perdón. La palabra aborrecer era un término que tenía un significado especial en los casos de divorcio. Cuando Sansón regresó a casa de sus padres, su suegro pensó que él se había divorciado de su hija, que él la había aborrecido. Entonces él la entregó a otro hombre. Vemos cómo fue por 300 zorras, y esta palabra puede también referirse a chacales en la lengua hebrea. Los chacales eran más abundantes en Palestina y se mueven en parejas y pueden ser cazadas más fácilmente que las zorras. Vemos que dice que los hirió en la cadera y el muslo. El significado de esta expresión es incierto, pero puede que haya sido una expresión militar o un término utilizado como una metáfora para aludir a un ataque traicionero. La peña de Etam, que aún su localización no se conoce, pero esta peña significa lugar de aves de presa. Sansón derrota a los filisteos en Leí. Leí es este lugar, significa hueso de la quijada, y estaba probablemente situado en la región de Bet-Sames. A pesar de que Sansón vivió de una forma egoísta, Dios lo usó una y otra vez para su gloria. Dice que el Espíritu de Jehová le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para poder salvarse de las manos de los filisteos. La fuerza de Jehová vino a Sansón, pero en su arrogancia solo veía su propia fuerza. Y es que la arrogancia logra que nos atribuyamos la gloria por las cosas que hicimos exclusivamente con el poder de Dios. Sin el poder de Dios no lo hubiéramos podido lograr. Sansón viola una y otra vez su voto nazareo al tocar partes de un animal muerto. Sansón tiene muchos momentos de vulnerabilidad, pero Dios siempre estaba ahí con él. Vemos cómo se registra la primera oportunidad de que él, por necesidad, clama a Jehová y Dios le dio agua. Dios escucha el clamor. Dios escuchó el clamor y le envió agua. Y aún así él seguía viviendo de la misma forma. Así como Jehová responde al clamor de su pueblo con liberación inmerecida, también así salva al indigno de Sansón. Él le abre un manantial en la roca, como lo hizo también para Israel. Vemos cómo Dios responde a nuestro clamor, aunque muchas veces estemos inmundos, aunque muchas veces no seamos merecedoras de esa respuesta. Gracias, mujeres, por seguir leyendo la palabra conmigo. Las bendigo en este día. Que hoy tengan un día glorioso, que podamos darle gracias a Dios por usarnos, por permitirnos ser instrumento en las manos de Él, por poder ser de bendición para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para cada persona que se topa con nosotras. Que hoy podamos marcar una diferencia, que podamos ser instrumentos de bendición en todo momento. Que en nuestra vida no haya orgullo, no haya vanagloria, no haya egocentrismo, sino que en todo momento sea el nombre de Dios glorificado.